Buenos días, mi investigación se titula Impacto en la estética y las emociones en la experiencia del atentado en la Escuela General Santander en residentes de la ciudad de Bogotá. El propósito de este ejercicio es poder ejemplificar esquemas cruzados aplicados a esta investigación. Para poder realizar los esquemas cruzados, en un primer momento desarrollé unas categorías que pudieran polarizarse. Entonces, mi primer ejemplo sería emoción displacentera en el polo negativo, emoción placentera en el polo positivo. Versus la siguiente categoría, que sería credibilidad de la fuente de información, que podría ser baja credibilidad o alta credibilidad. Cada uno de estos cuadrantes reflejaría como cierta conducta, tanto emocional como cognitiva, que se cruza en un momento dado y respondería al evento en particular. Tal vez la parte más difícil del ejercicio es imaginarse cómo podrían verse cruzados estos dos categorías y encontrar una palabra que pueda abarcar lo que representan. En el primer caso, por ejemplo, si yo tomara emoción placentera, que sería el polo negativo de una de las categorías, y alta credibilidad de la fuente de información, que sería otra categoría en su polo positivo, entonces tendría una persona que cree en la información que se transmitió en los medios, o sea, que cree firmemente en la información, pero que además disfrutó la información. Eso puede sonar un poco inusual, pero podría darse en ciertos contextos, de pronto en contextos políticos, por ejemplo, en contextos muy particulares podría haber algunas personas que sí desarrollar algún tipo de emoción placentera ante el evento. En el segundo cuadrante tendría emoción displacentera y alta credibilidad de la información, es decir, la persona como que logra de alguna manera tener una alta empatía con la víctima, o sea, tiene una alta credibilidad en el evento tal como se dio, pero su emoción es displacentera ante el evento. Yo me imaginaba un poco que en este cuadrante podrían estar, por ejemplo, familiares de las víctimas o personas que las conocieron o personas que han desarrollado una alta empatía ante las personas que sufren este tipo de eventos, o sea, que se ponen en el lugar de la persona que vivió esta experiencia y que pueden sufrir o tener emociones displacenteras a través de este tipo de información. En el tercer cuadrante tendría la emoción displacentera, pero con baja credibilidad de la información. Yo pensaría que esta puede ser, por ejemplo, una actitud crítica, ¿sí? Como que no experimenté ningún placer con esta situación, con este evento, pero además yo dudo de lo que estoy viendo, ¿sí? Tengo dudas respecto a la información que veo, las diferentes fuentes, no creo mucho en ello. Entonces yo pensaría que es como una actitud como de cierta resistencia o crítica ante esa información. Y por último, en el cuarto cuadrante tendría la emoción placentera con baja credibilidad. Digamos que en este caso lo que pondría yo aquí en esta baja credibilidad sería como que dudo, también tengo como ese escepticismo un poco respecto a la información que se está planteando, pero además tengo algún tipo de emoción placentera al respecto. Yo lo asocié un poco como al sensacionalismo que puede llegar a producir algunas noticias, ¿no? Como un poco el morbo que puede llegar a darse ante algún tipo de información. O sea, finalmente no la creo por completo, pero sí quiero ver, ¿sí? O sea, me gusta ver o me gusta compartir la información o lo disfruto. Esos cuadrantes quedaron entonces nominados como el cuadrante 1 justificación, el cuadrante 2 compasión, el cuadrante 3 crítica y el cuadrante 4 sensacionalismo. Esa fue la parte más difícil, o sea, encontrar una palabra como que me permitiera representar lo que yo quería fue la parte más difícil.
En el segundo esquema cruzado pongo actitud política desfavorable y favorable, emoción displacentera versus emoción placentera. Entonces aquí la actitud política implicaría estoy a favor de finalmente del atentado como un acto político, ¿sí? O estoy en contra, o sea, rechazo completamente el atentado como un acto político. Y igual la emoción placentera y displacentera como la veíamos en el anterior. En el primer cuadrante, si yo tengo una actitud política favorable y además experimento una emoción placentera, yo me lo imaginé un poco como una postura política, ¿sí? Como casi percibir el atentado como una cuestión estratégica que de alguna manera me puede llegar a favorecer. En el eje número 2 tengo la emoción desfavorable, la actitud política desfavorable y la emoción placentera. Entonces tendría en este caso un contexto en el cual yo no estoy de acuerdo con el atentado como un recurso político, sin embargo, de alguna manera como que sí me genera como cierto placer, cierta emoción placentera, cierto morbo, el acceso a la información o como, no sé, puede ser el hecho de compartirla o puede ser el hecho, en fin. Este me pareció difícil imaginármelo, pero pues un poco me lo imaginé como una persona que no tendría problema como en sacar provecho de ese tipo de situación, como un poco, sí, sacar provecho de la situación, aunque su favorabilidad política no estuviera allí. Tendría en el tercer cuadrante una persona que tiene una actitud política desfavorable, o sea, no acepta ese tipo de acción como recurso político y además una emoción displacentera. Entonces yo me lo imaginé tal vez como una persona más pacifista, como que en ningún caso se admitiría una situación de violencia, incluso aunque tuviera una justificación política, digamos que lo rechazaría y sentiría mucha incomodidad emocional con el evento. Y en el último cuadrante tendría la emoción displacentera, pero la actitud política favorable. Entonces estoy de acuerdo con el atentado como acto político, pero igual para mí fue incómodo, me generó miedo, fue molesto de alguna manera, fue displacentero. Me lo imagino tal vez como una persona que tiene como que es un activista político, como que su actitud política logra entender un poco la representación del atentado y demás, pero que no lo disfruta, o sea, no tiene un goce con ello. Y en el último ejercicio que hice de esquemas cruzados, establecí la relación entre la credibilidad de la fuente de información, que ya había aparecido en el primer esquema, versus la actitud política desfavorable y favorable. Entonces, en este caso, en el primer eje, que serían los dos polos positivos, tendría el contexto de actitud política favorable y alta credibilidad de la información. Entonces sería como que yo apruebo, ¿cierto? Tengo una actitud como de aprobación ante el evento en sí mismo. La credibilidad en la fuente de información positiva, pero actitud política desfavorable, es decir, no lo admito como un recurso político, sin embargo sí creo en la información que me están presentando. Esta la relacioné un poco como, también como ponerse en lugar de la víctima, como tener un acercamiento a ese contexto, porque yo creo, o sea, digamos que tengo como una información que me permite creer que efectivamente se está dando, pero no estoy de acuerdo. Yo lo veo como una relación también relacionada, como algo relacionado como con la empatía, con el acercamiento emocional a las víctimas del suceso. Tengo en el tercer eje la actitud política desfavorable versus una baja credibilidad de la fuente de información. Y en este caso yo lo considero un poco cercano a la apatía. No sabía si apatía era el término correcto, porque apatía puede ser como que no tomo tendencia hacia ninguna parte,
pero sí es una persona que rechazaría en términos de actitud política, pero además, sí, como que no creo, como que finalmente me da igual una cosa o la otra. Entonces por eso lo definí o lo establecí como apatía. Como sé qué pasó, no, pues no dudo realmente, pues no me interesa realmente qué tan cierto es o no es, pero pues no, tampoco es que digamos que yo tenga una favorabilidad política o una actitud política hacia ello. Y tengo por último una actitud política favorable cruzada con una escasa credibilidad de la fuente de información. Y en un poco yo me lo imaginaba como una especie de oposición, no sé si como una oposición eh, política, no tanto como una posición política, un desacuerdo político a la situación, porque esta es una favorabilidad política, sino como una oposición en términos del gobierno, ¿sí? Como, digamos, como que tenemos un gobierno que presenta cierta información y demás, y yo soy un oponente, yo soy opositor de ese gobierno. Entonces, más bien lo vi como una actitud en ese sentido, como la persona que duda de la información que le están mostrando, como que no se la traga entera, considera que, digamos que hay una actitud favorable en la medida que esto puede ser como un acto que se genere algún tipo de representación o impacto en contra del gobierno o cosas similares. Entonces lo vi como una forma de oposición. Entonces este último quedaría como en el eje 1 aprobación, en el segundo victimización o como una especie de relación empática con las víctimas, tendría la apatía y la oposición política.